Muy bien. Bienvenidos a todos. Muy bien. ah, Muy bien. Sí, estamos aquí esta noche para la lección 4, el turno de la noche. Ah, sí, bienvenidos a esta lección. Hoy vamos a estudiar la conversión de Pablo, originalmente Saulo, y cómo Dios cambió su vida. Vamos a ver cómo Dios tuvo misericordia de Saulo y le llamó y le dio una vida nueva como uno de los grandes misioneros de la iglesia. Dios muestra la misma misericordia con nosotros. Dios también nos ha llevado a la fe en Jesucristo, llamándonos a través de su palabra, donde nos muestra el único camino al Padre, Jesucristo. Entonces, esto es el enfoque esta noche, nuestro tema hoy para la lección 4. Y empezamos, como siempre, con una oración. Oremos. Amado Señor Jesús, te doy gracias porque me hiciste amigo de Dios por medio de tu muerte en la cruz. Te pido que me perdones cuando obro más como un enemigo y no obedezco tu palabra. Que me lleves más cerca de ti y de tu gracia en la cual tú me has salvado y me has mostrado tu amor. Ayúdame, Señor, a mostrar este mismo amor que tuviste para mí con aquellos que necesitan conocerte, a pesar de ser tus enemigos. Amén. Bienvenidos de nuevo. Bienvenidos a los que están entrando en este momento. Gracias por estar aquí esta noche. Esta noche tenemos la lección 4. Se llama Jesús cambia a Pablo. Viene de Hechos 9, 1 a 19. Y tenemos estos objetivos esta noche. Vamos a usar el método de las 4C para leer y entender Hechos 9, esta historia de Pablo. Responder también con evidencia bíblica. ¿Por qué Dios llamaría a alguien como Pablo? Y la última pregunta de esta noche, el último objetivo es responder con evidencia bíblica. ¿Por qué Dios nos llama a servir como parte de su iglesia? Entonces, esto es nuestro enfoque hoy con la lección 4. Y la segunda pregunta ahí, ¿por qué Dios llamaría a alguien como Pablo? Esto es la pregunta del proyecto final, la cuarta pregunta del proyecto final. Entonces, sí, cuando estamos hablando de esta pregunta, ustedes pueden estar pensando en, sí, prepararse para el proyecto final. Ok, entonces vamos a empezar con captar la introducción, el gancho que nos lleva al tema del día y con esta pregunta. Esta es la pregunta de la tarea. Entonces, ¿qué tipo de actividades hacía la iglesia cristiana en Hechos 3 a 8? ¿Qué tipo de actividades? Verónica, adelante. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Bueno, la iglesia en aquel tiempo lo que hacía era predicar el Evangelio de Jesús, ¿no? Y principalmente Pedro y Juan, que en estos capítulos son los protagonistas, que con el poder del Espíritu Santo hacían grandes prodigios, ¿no? Como sanar enfermos, ¿no? Y todas las facultades que Jesús le dejó a través del Espíritu Santo. Ujú. Y también al llevar el Evangelio a muchas partes, bautizaban. De ese modo se expandió el Evangelio a través de muchas personas, muchos discípulos, y los cuales también fueron perseguidos, pues, ¿no? Por los que estaban en contra del Evangelio de Jesús. Y principalmente a este tema de hoy por Saulo, ¿no? Ahí vemos a Esteban, que fue apedreado y muerto,
a causa de la falsa denuncias de los grandes líderes religiosos. Muy bien, gracias Verónica. Excelente, gracias por esta aportación. Adelante Wilson, Silvia. Eh, Bueno, pastor, de lo que yo leí en Hechos 3, Pedro y Juan hicieron milagros, ¿no? Que muchas personas sanaban, pero principalmente lo que ellos hacían era llevar el mensaje de Cristo. Y a los que eran los maestros de la ley, todos aquellos que estaban en la sinagoga, a ellos siempre les decía, ustedes que crucificaron a Jesucristo y no le creyeron cuando Él vino. Entonces, siempre les decía eso, que vivían en pecado, que hagan conciencia de que por la ley están muertos en los delitos y pecados. Entonces, e incluso les metieron a la cárcel, les azotaron y les amedrentaban para que ellos no testificaran de Jesús, porque ellos decían que Él está muerto. Incluso uno de los que andaban con los maestros de la ley les dijo que ha habido ocasiones en donde al morirse eh, por el que predican, que muchas veces la gente se ha alejado, que no les hagan nada a Pedro y a Juan, pero sin embargo, a pesar de eso, eh, no pasaba eso porque era la gran comisión que ellos tenían de llevar la palabra y de llevarlos al arrepentimiento. Pero esta gente era muy, ¿qué le digo? Muy cerrada, ¿no? Y ellos no querían escucharles ni a Pedro ni a Juan. También lo que hicieron fue, pusieron a algunos de los hermanos, algunos de los apóstoles para que se dediquen al cumplimiento de darles a las mujeres que viudas ver por sus necesidades. Entonces, los apóstoles no solamente se dedicaban a eso, sino también a llevar la palabra a los hermanos y cada vez que ellos hablaban, cada vez que ellos decían, hombres y mujeres se convertían, creían en lo que ellos decían, porque era la palabra de Dios la que llevaban los apóstoles a todos los lugares donde ellos iban. Muchas gracias Silvia. Gracias por estos comentarios. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿hay algo más, Miriam? ¿Un comentario más o no? Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Sí, bueno, de acuerdo a lo que han dicho todos mis hermanos, voy a acotar algo más también relacionado al tema. Ellos les gustaba ir a orar a la hora novena. Esa hora era porque tocaba la oración, antes era del sacrificio. Mas ellos en la hora de sacrificio no participaban porque ya no tenía ningún sentido el ir a la hora del sacrificio, porque ya el sacrificio lo hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Aparte, en ese momento que ellos entraban, ahí fue el momento cuando encontraron al cojo y ahí se vio uno de los milagros que fue apoteósico, cuando a partir de esos milagros, del milagro del cojo de nacimiento, que tenía más de 40 años, eso ya estaba, ya muchas personas tenían el conocimiento de que esta persona había nacido así y eso fue algo, un boom, pues, si lo podemos decir, donde ellos fueron sentenciados, fueron metidos encarcelados, fueron también, tuvieron, la palabra es que como que si dejan de hablar de Jesús, lo vamos a soltar, pero fueron amenazados, es la palabra, ellos fueron amenazados.
Pero ellos, la pasión de ellos era de llevar el mensaje, como lo dice en Mateo 28, 18 al 20, ¿verdad? Que tenían que predicar la palabra. ¿Cuáles fueron las actividades que ellos hicieron? Ellos oraban muchísimo y fue la manifestación del Espíritu Santo en milagros, con poder, prodigios, maravillas, ¿verdad? Porque Jesús les había dicho que le iba a dejar, más ellos iban a hacer maravillas más que lo que él hizo, pues, sorprendente, por el poder de su Santo Espíritu. Entonces ellos también tuvieron la oportunidad de ayudar, de predicar el Evangelio, y muchísimas personas se arrepintieron. Dice allí que fueron 5,000. Esto cayó a los fariseos, una envidia tremenda, que, bueno, tuvieron persecuciones, y eso fueron una de las actividades: sanidades, oración, prácticas y muchas amenazas, ¿sí? Tanto que también allí, si mal recuerdo, estuvo la persecución de Esteban, la muerte de Esteban. Bueno, esto fue una de las actividades que pude cortar. Gracias. Bien. Gracias, Miriam. Muy bien. Y sí, veo también comentarios de José Manuel, Wilson, Nair. Gracias por sus comentarios también. Entonces, con esta pregunta, pues voy a resumir un poco aquí con los pasajes bíblicos de cada cosa. Entonces, sí, ustedes ya han dicho todo esto. Hacía milagros, predicaba a Cristo, predicaba la ley, sufría con gozo. Entonces, estos son algunos, y más adelante tenemos, sí, de hecho 6 tuvo dolores de crecimiento. Hechos 8 fue perseguida la iglesia, los creyentes, y bautizaban y predicaban. Vemos esto también en Hechos, en Hechos 8. Entonces, esto es la introducción, captar. Ahora vamos a contar esta historia. Voy a contar la historia leyendo de Hechos 9, 1 a 19. Y pues antes de empezar, solo para decirles, Damasco es unos 240 kilómetros al norte de Jerusalén. Entonces, es un viaje, y en este tiempo un poco largo, no tanto. Y también la otra cosa es, sí, los del nuevo camino son los creyentes. Habla de los creyentes. Entonces, ahora vamos a contar esta historia de Hechos 9. Mientras tanto, el fariseo Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Por eso se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco, a buscar a los que seguían al nuevo camino, tanto hombres como mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz de la decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿Quién eres, Señor? La voz le contestó: Yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Levántate y entra en la ciudad, allí te dirán lo que debes hacer. Los que viajaban con Saulo estaban muy asustados, porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Luego Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver
y sin comer ni beber nada. En Damasco vivía un creyente que se llamaba Ananías, a quien el Señor se le presentó en una visión y le dijo: Ananías. Él contestó: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Levántate y vete a la calle llamada Derecha, en la casa de Judas. Pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. Está orando, y en una visión ha visto a uno llamado Ananías, que entra y pone sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Al oír esto, Ananías dijo: Señor, muchos me han hablado de ese hombre, y de todos los males que ha causado en Jerusalén a tu pueblo santo. Y ahora ha venido aquí con autorización de los jefes de los sacerdotes a llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: Ve, porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a la gente de otras naciones y a sus reyes y también a los israelitas. Yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Ananías fue a la casa donde estaba Saulo. Al entrar, puso sus manos sobre él y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha mandado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al momento cayeron de los ojos de Saulo una especie de escamas y recobró la vista. Entonces se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas, y se quedó algunos días con los creyentes que vivían en Damasco. Esta es la historia de hoy, la palabra de Dios para nuestra lección y nuestro estudio. Entonces ahora continuamos con las preguntas de considerar, las preguntas de comprensión. 6 preguntas. Con estas 6 preguntas repasamos los hechos de la historia. Entonces, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son? Veo la mano de Vicente. Adelante, Vicente. Vicente, está en mudo el micrófono. Perdón, Ahora sí. siempre me ocurre. Dios le bendiga a todos. Mire, los personajes de la historia que veo aquí es el Señor Jesús, Ananías, Saulo, el Espíritu Santo y los hombres que iban con Saulo, los soldados. Eso es lo que yo veo aquí, los personajes. Si hay otro por ahí, pues ya me enteraré mientras me digan los hermanos. No, excelente, Vicente. Gracias. Sí, estos son los personajes de esta historia, los personajes que tenemos. Muy bien. Continuamos con los objetos, entonces. Con los objetos, ¿cuáles son los objetos de la historia? María Luisa, adelante. También está en mudo el micrófono, María. ¿Le gustaría contestar esta pregunta? Bueno, hermanos, buenas noches. Los Buenas noches. objetos son como iba Saulo camino, son los caballos, los carruajes en los que iban, eso es lo que veo como objetos. ¿Ven? Muy bien, muy bien.
las cartas que Saulo pidió del sumo sacerdote también. Así también, Ah, bien. sí, podríamos pensar de los ojos o la luz del cielo, algo así como objeto, o las escamas que cayeron de sus ojos. Las Pero camas sí, también. muy bien. Entonces, estos son los objetivos. Entonces, tenemos los personajes, los objetivos. Ahora, ¿dónde ocurrió la historia? Carlos, ¿le gustaría comentar dónde ocurrió? Carlos, está en mudo el micrófono. Hola, profesor. Carlos. Sí, Carlos parece que no puede abrir el micrófono. Entonces, sí, adelante, Diego. Gracias, profesor. La historia ocurre, profesor, en el camino a Damasco y luego concluye en Damasco mismo, en la calle llamada derecha. Perfecto. En camino a Damasco y en una casa ahí, la casa de Judas en la calle derecha. Muy bien. ¿Y cuándo ocurrió la historia? Nair. Buenas noches, pastor. Bueno, la historia para mí comienza desde la muerte de Esteban, porque él estaba allí y luego en el trayecto a Damasco. Sí, sí, excelente. Entonces, después de la muerte de Esteban, muy bien. Sí, más o menos unos 30 años después de Cristo, tal vez 32, tal vez un poco más, no sabemos exactamente. Muy bien. ¿Y cuál es el problema? Y se soluciona el problema. Entonces, ustedes vean un problema en esta historia. Tania, adelante. Buenas noches. Bueno, yo creo que el problema es que Saulo se llena de celos contra la iglesia del Señor y comienza a perseguirlos. Y la resolución del problema, si se resuelve o no, sí, el Señor mismo se aparece y le resplandece a Saulo y también usa como instrumento a Ananías para ayudar, bautizar y dar aliento a Saulo. Perfecto, Tania, gracias. Vicente, ¿algo más? ¿Otro problema? ¿Está en mudo el micrófono todavía? Sí, pastor, veo un problema aquí. Pablo cuando quedó ciego, ¿ya? Saulo quedó ciego y el Señor se le apareció y soluciona el problema cuando el Señor se le aparece a Ananías y lo manda a la calle derecha a encontrarlo allá en la casa del hermano, ¿no? Ese es un problema que yo veo aquí, ¿no? Sí. Queda solucionado. Perfecto. Excelente. Sí, y sí, otro problema que podemos ver en esta historia posiblemente es simplemente la pregunta. Un momento. Un poco mejor. Sí. Entonces la pregunta, ¿recibirán los discípulos a Saulo? Porque ellos saben de Saulo quién es. Pero sí, recibieron porque el Señor le habla a Ananías en una visión. Entonces, sí, tenemos la solución ahí también. Muy bien.
¿Algo más, Wilson? Sí, estaba revisando la Biblia. Dice en Primera de Corintios 1:28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia, ¿no? Vemos aquí cómo el poder de Dios cambia a Saulo, cambia, el poder de Jesús cambia a Saulo, cambia lo vuelve un Pablo entregado a la obra con ese deseo, con esa pasión de que conozcan más del Señor. Algo similar nos ha sucedido a cada uno de nosotros, igual estuvimos muertos en el pecado, sí, y qué está haciendo de cada uno de nosotros el que nos acerquemos más al Señor, que conozcamos más de su palabra para poder también llevar el mensaje, cumplir la gran comisión a aquellas personas que, como yo, algún rato necesito y seguiré necesitando de Dios para vivir. Eso quería aportar nada más. Gracias, Wilson. Gracias por esta aportación. Muy bien. Excelente. Entonces, vamos a continuar con las preguntas de consolidar esta noche. Y recordamos que estas son 4 preguntas y con 4 preguntas resaltamos el pecado, la ley, las buenas noticias de Dios, el evangelio y la aplicación para nuestras vidas. La primera pregunta, ¿cuál es el punto principal de la historia? Pablo, también conocido como Saulo, fue convertido por Jesús y llamado ser el mensajero de Jesús a muchas personas. Entonces, esto es el punto principal. Ahora, la ley, el pecado. ¿Qué pecado veo en esta historia? Y confieso en mi vida. Pues, Carlos, ¿le gustaría comentar? Yo vi el micrófono abierto antes, ahora no. Pero si le gustaría abrirlo, bien puede y contestar. Pues vamos a empezar entonces con Dania. Bueno, los pecados que yo veo en mi vida es, por ejemplo, cuando se dice que dura cosas de dar cosas contra el aguijón, que a veces nos resistimos a la voluntad de Dios o no podemos comprenderla o verla, ¿cierto? Tenemos esta lucha contra esa voluntad de Dios. Otra cosa que confieso en mi vida es que a veces, como Ananías, miro con ojos de hombre a los demás. Pero Dios, a pesar de nuestra falta, nos mira con amor y con un propósito. También veo que desde el momento en que Saulo fue llamado y se entregó por completo al aprendizaje primero y luego a la obra del Señor y entregó su vida completa por el Evangelio. Entonces yo veo esos pecados en mi vida que me falta mucho para llegar a eso y eso puedo confesar. Gracias, Dania. Muy bien. Miriam. Sí, una de las cosas, la hermana muy bien, muy buena su respuesta. Ya cuando nosotros empezamos a conocer lo que son las obras, lo bueno y lo malo, las obras de la carne, ahí en la obra de la carne vemos envidia, disensiones, pleitos. Entonces, en el corazón de Pablo había envidia, porque Pablo era una persona que él era fiel a lo que él creía. Entonces, viendo el mensaje de Jesús, él entró en su corazón como un celo, pero era un celo por desconocimiento. Más, entonces ahí entró lo que es la venganza, y que es lo que actualmente, pastor, nosotros vemos acá en nuestro... nosotros vemos mucha envidia todavía, a pesar de que tenemos a Cristo en nuestros corazones, y tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en nuestra vida y nos quite esa obra de la carne. Y bueno, allí había eso, pues, de lo que había acá, sed de venganza también, y el cual después que Jesús entró, le dio resplandor, le quitó la escama de los ojos,
ya él fue transformado, él fue llevado al tercer cielo, le fue revelada la palabra, la escribió en la tabla de su corazón, como dice la palabra, y ya él fue una nueva criatura, un nuevo hombre, que él es lo que todo creyente cristiano debe de desear, ser una nueva criatura. Esa es mi acotación. Gracias, Miriam. Y ahora veo el micrófono abierto. Entonces, Carlos, me gustaría comentar. Buenas noches, pastor. ¿Me Buenas escucha? noches. Sí. Buenas noches. Miren, Pablo era un hombre demasiado recio, ¿me entiende? Tenía una formación muy cruel, pues, con los cristianos. Él era perseguidor de los cristianos. Entonces, ¿qué sucedía? El Señor lo toma a él porque el Señor toma a lo más vil que haya en el mundo para servirle. El Señor lo toma para que le sirviera. Y entonces ahí Pablo se convierte en un apóstol leal al Señor, que fue su primer apóstol, pues, conjuntamente con Pedro. Gracias, Carlos. Muy bien. Entonces, para esta pregunta vamos a tener dos respuestas más, un de Nair y otro de Verónica. Y después de esto, pues tenemos la otra pregunta del amor de Dios. Entonces, vamos a empezar con Narcisa y Zoraida con el amor de Dios, si ustedes quieren compartir. Entonces, ahora, adelante, Nair. Bueno, Saulo, mejor dicho, quería eliminar a todos los creyentes, ¿no? O sea, los perseguía. Y el pecado que confieso es que yo por lo menos, ¿no? Antes me burlaba de los cristianos, ¿no? De los que creían en Jesús, porque yo tampoco conocía a Jesús ni su salvación. Una vez que lo conocí, fue como Saulo, ¿no? Creí en él y dejé de burlarme de los cristianos. Al contrario, lo buscaba para poder tener comunión con ellos. Gracias, Nair. Sí, nosotros también fuimos enemigos de Jesucristo. Igual a Saulo. Y necesitábamos ser convertidos en su Hijo a través de la palabra y el bautismo. Muy bien. Gracias. Y el otro comentario es de Verónica. Adelante, Verónica. Gracias, pastor. Bueno, con relación al pecado, así como comentó la hermana hace un momento, en mi caso, al no conocer a Cristo, sin embargo, consideraba que sí creía en Cristo, mas no lo conocía, y consideraba en función a ello de que aquellos que predicaban la palabra bajo el conocimiento de la misma, eran exagerados, ¿no? Como dice, ¿no? Dios en su palabra, que para todos aquellos que no los conocemos, pues nos van a parecer locuras, ¿no? Todas las cosas de Dios. Entonces creo que sí, así yo consideraba todas esas exageraciones. Después de eso, de ya llegar a conocer un poco la palabra de Dios, pasamos al otro punto, ¿no? Ya el legalismo, ¿no? Que según esta historia es lo que predominaba para aquellos estudiosos de la ley. Y empezamos a ver en las personas todos aquellos pecados que van en contra de la ley de Dios y empezamos a juzgarlo, ¿no? Empezamos a ver los errores en otras personas y obviamos ver nuestros propios errores. Nos convertimos en un Saulo en juzgar más por la ley que por el amor al prójimo, que es lo que Jesús predicaba, ¿no? Entonces, ese veo un pecado en mi vida que llegué a darme cuenta, a Dios gracias, ¿no? Pero hay que trabajarlo. Y posterior también a eso viene el hecho de que nos glorificamos en nosotros mismos, ¿no? Y no le damos la gloria y la honra a Dios porque somos por Él y para Él. Todo lo que somos y todo lo que hacemos no es por gracia de nosotros mismos. Ese sería mi aporte. Gracias, Verónica. Muy bien. Excelente. Gracias por las respuestas a esta pregunta. Excelente. Y veo también algunos comentarios en el chat. Muchas gracias. Vicente.
Excelente. Continuamos con el amor de Dios, entonces, el Evangelio ahora, la gracia de Dios, el amor inmerecido. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Entonces, Narcisa, ¿le gustaría comentar sobre esta pregunta o no? Adelante, Sí, Narcisa. pastor. Sí, pastor. Buenas noches a todos. Dios me los bendiga grandemente. Sí, que así mismo como Dios tuvo misericordia con Pablo, ¿no es verdad? También ha tenido misericordia conmigo, porque creo que yo he sido una de las más pecadoras y el Señor ha tenido y tiene misericordia conmigo. El Señor me da la oportunidad de que yo ahora esté aprendiendo, por ejemplo, y una de las cositas que yo le quería decir anteriormente era que con Pablo, a mí me enseña a ser humilde. A mí me ha enseñado a quitar esa prepotencia de creer que porque hemos estudiado algo, sabemos todo. Pablo, aunque fue estudiado a los pies de Gamaliel, cuando él vino a Cristo, él empezó de cero. Dios sí lo usó para llevar su evangelio a esferas más altas, pero él se sometió. Él se sometió, estuvo con Ananías y luego él se preparó en el evangelio, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Y en lo personal, yo he aprendido a ser humilde, a recibir las enseñanzas de los maestros que Dios pone en mi camino y que se han convertido en bendición. Y eso quería decirlo. Gracias, pastor. Gracias, Narcisa. Muy bien. ¿Tania? Dania, está en mudo el micrófono. Bueno, yo veo el amor del Señor en el versículo 4, cuando dice que Pablo, ¿por qué me persigues? Veo mucho el amor del Señor porque Él se hace uno con nosotros, somos un mismo cuerpo con nuestro Jesús, que Él es la cabeza. Veo también en el versículo 11, donde Jesús manda a Ananías por Saulo, ahí veo el amor del Señor. Y también desde el versículo 16 al 19, ya que el Señor tiene misericordia de Saulo y lo utiliza para su obra, y a pesar de que tenga que sufrir por causa de su nombre, no le podía dar un mejor futuro a Pablo, le abre los ojos físicos y espirituales a Pablo y lo bautiza con su Santo Espíritu y lo llena de sus fuerzas. Amén. Dania, muchas gracias. Sí, veo algunos comentarios en el chat también de algunos de estos versículos, versículo 12, 17, 18, 15. Sí, entonces podemos ver el amor de Dios en el bautismo de Saulo, en compartir su palabra, usar a Saulo como su instrumento en compartir la palabra con las naciones, los reyes, el pueblo de Israel. Muchos, excelente. Vicente, adelante. Sí, pastor, hay un versículo viendo en la palabra, ¿no? Que dice que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y yo puedo decir que yo era el segundo. Era tan pecador. Lo declaro, ¿no? Sí. Y bueno, pero el amor de Dios está en que veo cuando el Señor lo hace caer, o sea, lo tira a tierra a Pablo con el resplandor del Señor. Y él le hace esta pregunta, qué hermoso, ¿no? ¿Quién eres, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, le trata, y de ahí le trata de demostrar
Bueno, en la Biblia que yo tengo, en la versión, dice, dura cosa te he de dar cosas por el aguijón. Como dice en el versículo 16, porque yo te mostraré cuánto te es necesario padecer por mi nombre. ¿Ya? Pero qué hermoso cuando uno ya sabe que el Señor Jesús es nuestro Señor, nuestro amo, nuestro dueño. ¿Ya? Ese es el amor de Dios. Y yo, Esto es el amor de Dios, sí. Gracias. Hola. Wilson, Silvia. Yo veo el amor de Dios en el 15. La palabra del Señor dice así, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este. Y para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo veo aquí que Pablo fue escogido. El plan de Dios era ese, llevarle, a pesar de que era un perseguidor de cristianos, pero Dios ya tenía un plan con él, que era que le sirva para llevar su palabra a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel, porque solamente eh, él escoge a las personas que, que él ve que necesita y sobre todo que el Señor, al igual que lo hizo con nosotros, lo hizo con un propósito. No es casualidad que nosotros también hayamos llegado a los pies de Cristo, porque el Señor nos demostró su amor al escogernos y por gracia sé que somos salvos y por la gracia que tenemos y que Dios nos ha dado, Dios nos tiene propósitos para nuestras vidas y esos planes y propósitos de Dios en nuestra vida siempre debe ser sí y siempre debe ser amén. Gracias, Silvia. Profesor. Excelente. Hola. Sí, Diego, adelante y después vamos a Gracias, continuar con profesor. la próxima pregunta. Sí, gracias, profesor. Permítame un momentito. Bueno, yo tengo algo muy interesante cuando alcanzamos el amor de Dios. Cuando salimos ya del pecado y Dios nos ha transformado, yo creo que la mejor forma que tenemos para postrarnos delante de Él es decirle, como dijo Pablo, ¿no? En el versículo 6, donde Él dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, cuando entendemos el amor de Dios, entonces ya estamos dispuestos a poder llegar a servir en la obra en la cual Dios nos ha puesto, ¿verdad? Entonces, eso entiendo yo de que ahí el amor se derrama sobre mi vida y luego yo me pongo a disposición de Cristo. Eso, profesor, gracias. Gracias, Diego. Muy bien. Gracias a todos por su participación en esta pregunta. Ok, la última pregunta de consolidar. Me gustaría tener como tal vez 2 respuestas para esta pregunta antes de continuamos con las últimas partes. Entonces, hay 2 personas que le gustaría comentar sobre esta pregunta. ¿Qué pediré que Dios sobre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Un comentario en el chat de Vicente, excelente. Manuel y Nair, entonces, estos 2. Adelante, Manuel. Sí, profe. O deje que ella vaya primero. Recuerde que las damas son primero, profe. Que le den a ir primero a la hermana Nair. Ya yo participo. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola. Bueno, yo lo que le pido al Señor es que siempre me mantenga con los ojos abiertos para ver su amor y su misericordia, mantenerme en la fe
en el Dios verdadero y fiel. Ujú. Excelente, gracias, Nair. Adelante, Manuel. Sí, profe, buenas noches a todos, Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes, a su familiares y a la distancia, incluyendo al profesor. Para mí solamente le pediría a Dios de que transforme mi vida como lo hizo con este apóstol, que, o sea, ya él hizo la aparición en mi vida, solamente necesito la transformación completa. La he ido transformando y lo seguirá haciendo y acepto todo eso. Pero que lo que le pido al Señor es que transforme mi vida a tal punto a ser lleno del Espíritu Santo como lo fue Pablo una vez Ananías se le presentó, ¿no? Y quitó la venda de sus ojos. Eso también me gustaría pedírselo, de que si tengo algo que quitar de mis ojos, que no me deja ver las cosas espiritualmente, que lo quite de mi vista, que lo saque de mí, de mi ser. Y eso puede que ser lleno del Espíritu Santo para así llegar a ser una persona portadora de la palabra, para no ser exagerado, y poder llevar a cabo lo que es la predicación del Evangelio, como lo hizo este apóstol en aquel entonces. Esa es la petición que yo le haría al Señor, profe. Gracias, gracias, Manuel. Muy bien. Veo otros comentarios en el chat también de Catherine, Wilson, Silvia, sí, Leonardo, Miriam. Excelente. Muy bien, entonces vamos a continuar. Lo siento, veo otras manos levantados, pero me gustaría continuar con la última parte de la lección. Entonces, ahora vamos a hablar de este tema, esta pregunta. ¿Por qué Dios llamaría a alguien como Pablo? Responder con evidencia bíblica. Entonces, esto es una pregunta del proyecto final, la cuarta pregunta en el proyecto final. Ok, entonces, el Señor llamó a Pablo, sabemos esto, al que perseguía a los creyentes. Entonces, un poco de Pablo. Pablo no era creyente. Claramente, Saulo o Pablo no creía que Jesús de Nazaret era el Salvador prometido, el Mesías. Era un fariseo que creía que una buena relación con Dios y la salvación dependían de la vida que él vivía. No creía en la salvación por fe. Era 100% judío y 100% ciudadano romano. Y pues, como hemos visto en esta parte de la Biblia, en Hechos 9, es como un puente entre los judíos y los gentiles. Y también el último comentario, respiró amenazas de muerte contra los creyentes. Entonces, esto es Pablo. Entonces, sigue la pregunta. ¿Por qué Dios llamaría a alguien como Pablo para ser apóstol y misionero? Pues podemos tener una respuesta ahora y vamos a hablar más durante cuando leemos un poco de Primera de Timoteo. Pero ¿alguien tiene una respuesta antes de leemos estos pasajes bíblicos? ¿Dania? Bueno, yo no estoy segura, pero lo que se me viene a la mente es porque el Señor primero vino a los suyos y Pablo era parte importante del pueblo del Señor, era una persona dedicada y apasionada por lo que hacía. Y también puede ser por otra parte que era perseguidor de la iglesia. Entonces, tal vez Dios quería revertir esto y al contrario, utilizarlo para, para testificar de lo contrario, de la conversión que tuvo por parte de Dios y que fue tan impactante. Bueno, eso es lo que se me ocurre ahora. Gracias.
Gracias, Tania. Miriam. Bueno, como vemos acá en la historia, Pablo se ve que era un hombre fiel a la causa, a lo que a lo que él creía que estaba en la razón, en la verdad. Entonces Jesús ve que él era un hombre que podía servirle y por eso para mí él lo escoge para que padeciera por su causa, por la causa de Cristo, porque vio la constancia, la fidelidad y como que la otra palabra sería, es decir, la fidelidad a los romanos, pues a la gente, a los fariseos, a los que estaban en contra de Jesús. Y Jesús vio ese ánimo en él, el cual me dice, bueno, él va a padecer por mi causa, a él yo lo voy a escoger, a lo vil, a lo que menosprecia, porque él no estaba viendo, pastor, él no estaba viendo que el pecado que estaba cometiendo Pablo, él lo que estaba viendo era que él era un hombre que iba a trabajar en la causa de Jesús. Entonces, había algo que él necesitaba de Pablo, el cual, cuando él es convertido, él dice que ya se sentía juntamente crucificado con Cristo Jesús y que si él vivía era para él y moría era para él. Entonces, era un fiel creyente a Jesús, el cual se constituyó apóstol y padeció a causa de Cristo. Eso es algo de verdad valioso, algo que nosotros como cristianos debemos de ver, que ya el llamado que nosotros hemos tenido de nuestro Señor, debemos de ser agradecidos y padecer por la causa de Cristo y estar hasta el fin con Cristo. Amén. Gracias, Miriam. Muy bien. ¿Otros comentarios? Están en el chat. Me gusta esta respuesta de Catarín también para ver su gloria, su poder, que otros vieran lo que Jesús hizo en Saulo. Sí, su gloria, su amor, su gracia, su misericordia. Excelente. Manuel. Sí, profe, solamente como lo acaba de decir usted ahí, de que siento pues de que lo hizo para manifestar su gloria y su poder, como él transforma la vida de una persona, de ser un perseguidor, un asesino de cristianos, a una persona que predica la palabra, y iba a recitar ese versículo que recitó la hermana Miriam, que dice en 1 Corintios, versículo 27 y 28, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Aunque en esta ocasión era totalmente diferente, porque era Pablo el que estaba menospreciando y persiguiendo a los cristianos, pero igual este versículo pienso que lleva algo de acuerdo a la pregunta que está haciendo, profe. Eso es todo, profe. Gracias, Manuel. Profesor. Muchas gracias. Hola. Sí, dos comentarios más. Uno de Wilson y Silvia. Y después Diego. Lo siento, Gracias, veo profesor. otros manos, pero lo siento. Adelante, Silvia. Bueno, pastor, yo veo aquí que Dios no vio el pecado de Pablo, vio al pecador, y el instrumento fuerte que iba a ser Pablo ante la llevada al llevar la palabra de Dios a los gentiles, al llevar la palabra de Dios a los reyes y a los hijos de Israel. Entonces, Dios no vio su condición, sino vio el propósito para el cual lo iba a utilizar. Y era un instrumento escogido por Dios para llevar su palabra a las personas que yo pienso que Pablo, el hecho mismo de haber sido una persona preparada, una persona que estudió la ley desde muy pequeño, entonces, Dios vio también el potencial que él tenía, y
Claro que él, ese potencial que tenía Pablo lo utilizó persiguiendo a los cristianos, pero Dios lo veía de otra manera. Dios lo veía como es el potencial para llevar la palabra de Dios a los magistrados, a aquellas personas que estaban en poder o aquellas personas que eran letrados dentro de del grupo en donde se mantenía, ¿no? Entonces, pienso que el propósito de Dios también es, y al igual que lo hace con nosotros, es prepararlo para llevar las buenas nuevas a aquellos que necesitaban. Gracias, Silvia. Adelante, Diego. Gracias, profesor. Bueno, me gusta un poquito comparar esto con Mateo, ¿no? Donde nosotros aprendimos de que Mateo es el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Igual, cuando miramos esto de Pablo, que él tiene un gran potencial, Dios estaba mirando que era una buena herramienta para llevar a cabo sus planes, lo cual era de poder engrandecer la obra, ¿no? Entonces, que el evangelio corra. Entonces, ¿cuál es lo que yo miro acá? Me gusta ver la historia cuando Samuel va y unge a David y pasan sus hermanos de David y Dios le decía, no, este no es, porque Samuel miraba lo robusto de las personas, de los hermanos de David, pero automáticamente Dios los desechaba. Entonces no había potencial en él. Cuando ve a David, entonces ve a un hombre conforme al corazón de él, ¿no? El corazón de Dios. Pero aquí vemos entonces el potencial de Pablo, es donde Dios le dice que este hombre es para llevar mis planes adelante. Entonces ahí vemos, profesor, de que Dios estaba mirando lo que Pablo iba a hacer en lo futuro. Ese es mi aporte, profesor. Gracias. Gracias, Diego. Excelente. Continuamos entonces. Vamos a hablar un poco más de esta pregunta con algunos versículos de la Biblia aquí. Entonces, ¿hay un voluntario que puede leer esta diapositiva, por favor? Manuel. Amén, profe. La palabra de Dios se le honrando a las tres divinidades, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me fortaleció, porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio, aun cuando antes ya había sido blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui tratado con misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Amén. Excelente, Manuel. Timoteo. Sí, entonces, pues este versículo, doy gracias a Cristo. Pues el Señor Jesús le había dado a Pablo toda la fuerza y la habilidad para servir. En versículo 13, dice, pues aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui tratado con misericordia. Entonces, sí, Saulo estaba convencido de lo que estaba haciendo y el Señor compadeció de su ignorancia y mostrando su misericordia, lo iluminó, obró fe en su corazón. Y el último versículo ahí, la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pues las necesidades de Pablo eran grandes, pero la gracia de Dios era aún mejor, más que suficiente. Por gracia, Pablo fue llevado a la fe en Cristo, por la gracia de Dios. Otros versículos entonces, versículo 15. Miriam, ¿podría leer este versículo? Amén. ¿Puede verlo? Adelante, gracias. Bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos,
Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Sí, esta es la afirmación y es digna de confianza. Entonces, sí, Pablo tiene esta confianza en Jesús. Él es un pecador, ¿cierto? De los cuales yo soy el primero, él dice. Pero sí, la palabra es fiel, Dios es fiel. Y Amén. el último versículos, los últimos versículos que tenemos. Otro voluntario, por favor. Tal vez adelante, Vicente, ¿podría leer esta diapositiva? En el nombre de Jesús leo la palabra. Agradeciéndole al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice el 16, dice, pero por esto fui tratado con misericordia para que en mí, el primer pecador, Jesucristo mostrara toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. El 17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos, y todo digamos amén. 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 Gracias. Sí, entonces Dios había cambiado lo peor de Pablo en un propósito útil. El peor de los pecadores fue un ejemplo para los futuros creyentes, un ejemplo para mostrar la misericordia ilimitada de Dios, para revelar su paciencia que es infinita. Entonces, la misericordia y paciencia de Dios tienen como meta la fe y la vida eterna por medio de Cristo. Entonces, para contestar esta pregunta, primero podemos decir por la gracia. ¿Por qué Dios llamaría a alguien como Pablo para ser apóstol y misionero? Pues por su gracia. Pues hay otras cosas que podemos decir también para mostrar que sí, su gracia es ilimitada, paciencia infinita, que nadie puede decir, Dios no puede amar a mí porque soy pecador. Pues Pablo sabe, soy pecador, pero Dios todavía muestra su amor hacia mí. Entonces, sí, entonces esto es un ejemplo para los futuros creyentes, un ejemplo para mostrar la misericordia de Dios. Muy bien. Hemos pasado la hora, entonces voy a terminar con la última parte leyendo y contestando un poco sobre esta pregunta. ¿Por qué Dios nos llama a servir como parte de su iglesia? Pues podemos decir también por la gracia, pero vamos a leer un poco de la Biblia antes de terminar la lección. Entonces, Efesios 2, 1 a 10. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, y en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Como Pablo somos pecadores. El pecado es una condición hereditaria que tenemos nosotros desde el nacimiento. Y con razón, el pecado nos hace ser merecedores de la ira de un Dios santo y justo. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo,
Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Dios tiene gran amor para nosotros y es misericordioso. Y Dios nos dio vida con Cristo, pues se refiere al milagro de la conversión. Y el amor y la misericordia de Dios en acción de gracias, la resurrección de Cristo es nuestro. Le damos gracias a nuestro Señor, a Dios. Y los últimos versículos, porque por gracia ustedes han sido salvos, mediante la fe, salvados, mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Es un regalo inmerecido el que hayamos sido salvados por medio de la fe, porque Dios nos da la fe salvadora como un regalo. Amén. Entonces, sí, y la conversión del pecador es una obra de Dios. Entonces, la pregunta otra vez, ¿por qué Dios nos llama a servir como parte de su iglesia? Es simplemente por su gracia, su misericordia, que tenemos el privilegio de servir en su iglesia, de compartir su evangelio. Esto es un gran privilegio por la gracia de Dios. Un comentario de Manuel y después terminaremos esta lección. Manuel. Sí, profe, también se podría decir que por amor a nosotros, porque en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, ¿verdad? Entonces puede ser por gracia y por amor a nosotros también, porque somos hechura suya, como lo acaba de decir uno de los versículos. Eso es todo, profe. Sí, claro que sí. Excelente, por su amor también. Perfecto. Muchas gracias por su participación hoy. Muchas gracias. Bien, muchas personas aquí esta noche. Muchas gracias. Entonces, la tarea para la próxima clase. Tendremos la próxima clase el lunes. La quinta lección, lección 5. Ustedes van a ver el video, el siguiente video. También leer Hechos 13 a 52 en sus Biblias. Pero también darles un vistazo a los capítulos 10, 11 y 12 de Hechos. Y la pregunta para el proyecto final es, el Señor llamó a Pablo, al que perseguía a los creyentes, ¿por qué Dios llamaría a alguien como Pablo? Entonces, ustedes pueden contestar esta pregunta en preparación para el proyecto final. Más adelante voy a compartir este proyecto. Tal vez después de la lección 7, ustedes van a tener este proyecto en mano. Esto es todo. Entonces, terminamos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. 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 Muchas gracias por su participación esta noche. Amén. Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Descansen para todos. Una Dios los bendición bendiga a hermosa. todos. Tengan buenas noches. El Señor Jesús lo guíe con el Espíritu Santo siempre. Hasta luego. Gracias.
Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Que descansen. Amén, profesor. Amén. Bendiciones.